Qué bueno. Bien, chiquillos, vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos Profe, a... Dígame. em, ¿qué fecha va a dar para revisar la prueba de los Al química? finalizar la clase vamos a ponernos de acuerdo, ¿ya? La Ya, idea es gracias. que no tengo que dar la información varias veces, ¿ya? Pero hoy día les voy a informar. Bueno, igual les voy a preguntar, porque la idea es que la mayoría pueda en esa segunda fecha, ¿ya? Bien, chiquillos, lo que vamos a hacer ahora es recordar un poquito sobre las ecuaciones lineales de segundo orden de coeficientes constantes, ¿ya? Para poder avanzar con el método que vimos la semana pasada, pero que hoy día lo vamos a recapitular también para entenderlo mucho mejor, digamos. Porque igual lo pasé de manera rápida y la idea es que... Bueno, lo que vamos a analizar ahora son ecuaciones lineales de segundo orden de coeficientes constantes y vamos a trabajar primero con aquella ecuación lineal de segundo orden de coeficientes constantes pero homogénea. ¿Eso qué significa? Que la ecuación va a ser a y 2' más b y' más c igual a 0, donde a, b y c son números reales, por eso se llama de coeficientes constantes. Entonces, aquella vez dijimos que íbamos a suponer una solución de esta ecuación de la forma y igual a e elevado a mx, ¿cierto? Entonces, al reemplazar esta ecuación y igual a e elevado a mx en la ecuación diferencial, llegábamos a esta ecuación que está acá, que era e elevado a mx, factor de am cuadrado más bm más c igual a 0, en donde claramente el am cuadrado más bm más c tenía que ser igual a 0, y esta ecuación era una ecuación de segundo grado, la cual se conocía como ecuación característica. ¿Sí? La idea de la ecuación característica es encontrar los valores de m, de tal manera que yo, sabiendo los valores de m, sé las soluciones, puesto que son de la forma e elevado a mx. Luego hago una combinación lineal de las soluciones y obtengo la solución general. Esa era la idea de esto. Entonces, una de las características podría ser, por ejemplo, la ecuación i2' más 3i' más 2 igual a 0, ¿cierto? Su ecuación característica era que el i2' se cambiaba por un m cuadrado, el 2' pasaba a ser una especie de cuadrado, el i' pasaba a ser una m, y el i pasaba a ser un 1. Por lo tanto, la ecuación característica se transformaba en m cuadrado más 3m más 2 igual a 0. Uno podía resolver esta ecuación característica de varias formas. En este ejemplo particular, lo que se hizo fue factorizar, ¿cierto? En la cual determinamos dos soluciones para el m, que m valía menos 1 y que m valía menos 2. Que m valga menos 1 significa que una de mis soluciones es la ecuación e elevado a menos 1x, o sea, e elevado a menos x. Y la otra, cuando m era igual a menos 2, entonces el i2 era e elevado a menos 2x. Y una vez que tenía las dos soluciones, simplemente hacía una combinación lineal de estas. O sea que la i era c1 por e elevado a menos x, c2 por e elevado a menos 2x. Chiquillo, para que los micrófonos, que algunos bostezan o el celular suena. ¿Ya? Esta era una forma de determinar la solución de una ecuación de segundo orden con coeficientes constantes y homogéneos. También podría darse este caso, donde tengo i2' más 2i' más i igual a 0. En este caso, la ecuación característica era m cuadrado más 2m más 1 igual a 0. El m cuadrado más 2m más 1 es m más 1 al cuadrado igual a 0. Y por lo tanto de acá se concluye que m es igual a menos 1. Por lo tanto, la solución era i1 igual a e elevado a menos x. ¿Cómo encontraba la otra solución? Ocupando la fórmula de reducción de orden. Sin embargo, esto ya no es necesario ocupar, ¿ya? Porque aquí lo usé para demostrar que efectivamente la segunda solución era esta misma, e elevado a menos x, pero acompañado de una x. Por lo tanto, si por ejemplo yo hubiera llegado a que la solución era e elevado a menos 2x, significa que la otra solución es x elevado a menos 2x. ¿Ya? O sea, esta x siempre va acompañada cuando la multiplicidad de la m es 2. ¿Qué significa eso? Que como esto es un m más 1 al cuadrado, es una ecuación cuadrática, siempre tiene dos soluciones. En este caso particular, el m igual a menos 1 son dos soluciones reales, pero iguales. Entonces, en ese caso, a la otra solución se le agrega una x. Y luego se hace una combinación lineal y se obtiene la solución que tenemos acá.
Y por último, ¿qué pasaba cuando la discriminante era negativa? O sea, cuando nos daban números complejos. Por ejemplo, el i2' más i' más 2 igual a 0. Su ecuación característica era m cuadrado más m más 2 igual a 0. Se ocupa la fórmula menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac, ¿cierto? Se llega a esta solución de m. Y recuerden que la raíz de menos 7 es lo mismo que la raíz de 7i, porque la raíz de menos 1 corresponde al imaginario. En este caso particular, ya no es necesario pasar por todo este proceso, sino que es solamente entender que la parte real, que en este caso el menos 1/2, está asociado al e, por eso es que en ambas soluciones aparece e elevado a menos 1/2 x, y el raíz de 7/2 que está acompañado del imaginario, él va a estar asociado a un coseno y a un seno. Por eso es que uno es coseno de raíz de 7/2 x y el otro es el seno de raíz de 7/2 x. ¿Ya? Si no estuviera esa parte real y solamente la parte imaginaria, entonces esto sería una combinación lineal de cosenos con senos. No iría el e que está ahí metido. ¿Ya? Bueno, luego hicimos estos 3 ejercicios en clases y esa es la idea principal de cuando se trabaja con una ecuación característica. Sin embargo, aquí quedamos. ¿Ya? Y para mí es importante que aprendan bien el método, por eso es que lo vamos a recapitular hoy día, para que vean cómo se hace. Esto es cuando tengo una ecuación lineal de segundo orden de coeficientes constantes pero no homogéneos. ¿Eso qué significa? Que la ecuación diferencial de segundo orden está igualada a una función f de x. ¿Sí? Y el método que estábamos viendo acá se llama el método de coeficientes indeterminados. Entonces, el método de coeficientes indeterminados dice que lo primero que tienes que hacer es resolver la ecuación homogénea. O sea, escribir la misma ecuación pero igualándola a 0. Obtienes las soluciones como lo vimos recién. Y luego, para encontrar la solución de toda esta ecuación, incluyendo el f de x, lo que uno tiene que hacer es proponer una solución particular que tenga la misma estructura del f de x. Y por eso es que yo les presenté esta tabla. Cuando yo tengo un polinomio, por ejemplo, ax, no sé, elevado a n, entonces lo que yo voy a proponer como solución es otro polinomio que alcanza la misma potencia del n. Por ejemplo, si yo tuviera un número, entonces acá simplemente sería una constante. Si aquí yo tuviera un x, entonces aquí tendría que escribir ax más b. ¿Por qué? Porque es lineal. Si aquí tuviera un ax cuadrado, entonces aquí voy a colocar como solución ax cuadrado más bx más 0. Tiene que estar completita la expresión. Si fuera un exponencial, planteo la misma exponencial. Si fuera una suma de dos exponenciales distintas, entonces planteo una con esa exponencial y después planteo la otra con la otra exponencial. Y si fuera un x por la exponencial, entonces primero hago una constante por la exponencial más la otra constante por x por la exponencial. De esa manera yo tengo que tomar los tipos de solución. En cambio, si fueran senos o cosenos, si fuera seno o coseno, tengo que proponer la solución a seno de x, o sea, de omega x, más b coseno de omega x. Y si fuera una suma o resta de senos y cosenos que tienen distinto coeficiente el x, entonces tengo que proponer una suma de senos y cosenos con la primera variable, que en este caso sería x, más una suma de senos y cosenos que en este caso tendría que ser con 3x. De esta forma, yo puedo determinar soluciones particulares de esta ecuación que es no homogénea. Como por ejemplo, esta ecuación que está acá. ¿Cierto? Este era el ejemplo que estábamos analizando. Entonces, si yo tengo la ecuación i2' menos i' más i igual a x cubo más 6, entonces lo primero que tengo que hacer, según el método, es resolver la ecuación diferencial del tipo homogéneo. ¿Eso qué significa? Que voy a escribir i2' menos i' más i igual a 0. O sea, el x cubo más 6, por un momento, lo voy a obviar y voy a colocar 0. Como ya sabemos, toda ecuación diferencial homogénea de segundo orden de coeficientes constantes hay que escribir su ecuación característica, que en este caso es m cuadrado menos m más 1 igual a 0. Y si uno resuelve esa ecuación diferencial, da como resultado del m 1 más menos i raíz de 3 medios. Entonces, como ya habíamos dicho, la parte real, que es el 1 medio, corresponde al e, por eso acá aparece c1 por e elevado a x medio, y acá aparece c2 por e elevado a x medio. El x medio está asociado al 1 medio de la parte real. Y la parte imaginaria acá sería raíz de 3 medios. Por lo tanto,
Uno de ellos va acompañado del coseno de la raíz de 3 medio x y el otro va acompañado del seno de la raíz de 3 medio x. Fíjense que el número imaginario no va dentro de la solución, ¿ya? Y esta que está acá es la solución de la homogénea. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la ecuación de la no homogénea. En este caso, el f de x corresponde a un polinomio que tiene x cubo más 6. Eso, o sea, es un polinomio de grado 3. Por lo tanto, yo voy a proponer una solución particular de la forma ax cubo más bx cuadrado más cx más d. O sea, un polinomio de grado 3 también. ¿Ya? Como yo quiero saber si esta es solución, lo que voy a hacer es derivarla una vez. De ahí nace el 3ax cuadrado más 2bx más c. Luego la vuelvo a derivar para encontrar el i2', o sea, tengo el 6ax más 2b. Reemplazo esto en la ecuación original, ¿ya? Que es lo que me queda ahí, igual a x cubo más 6. Y si se dan cuenta, me queda una igualdad de dos polinomios. Entonces lo que uno hace para igualar dos polinomios es, por ejemplo, tomar el término cúbico, que en este caso solamente es x cubo, tomar los términos cuadráticos, que por eso me queda b menos 3ax cuadrado, tomar los términos con x, que me queda 6a menos 2b más 6x, y tomar los términos independientes, que sería d más 2b menos c. Y eso es igual a x cubo más c. Claramente, para que estos dos polinomios sean iguales, el que acompañe el x cubo tiene que ser 1, porque acá dice x cubo. Como el de acá de la derecha no tiene x cuadrado, significa que el b menos 3a tendría que ser igual a 0. Como acá en la derecha no hay x, significa que el 6a menos 2b más c debería ser 0. Y como acá el término independiente es 6, por ende el d más 2b menos 6 menos c debería ser 6. De ahí entonces nace este sistema de ecuaciones, donde claramente ya sé que a vale 1. Como les dije, el b menos 3a debería ser 0, entonces al despejar el b me queda que b vale 3. Después de la otra ecuación despejo el c y me queda que c vale 0. De la otra ecuación despejo d y me da 0 también. Por lo tanto, mi solución general sería ax cubo, que en este caso a vale 1, por eso me quedo x cubo, más bx cuadrado, que en este caso vale 3, más cx, que como vale 0, ya no iría cx, y más d, que en este caso vale 0. Por eso mi solución particular sería simplemente x cubo más 3x cuadrado. Entonces ahora, mi solución general de la EDO va a ser la solución de la homogénea, que fue la primera que había encontrado, ¿cierto? Que fue esa. Y a eso le tengo que sumar la última que encontré, que sería x cubo más 3x cuadrado. Y esa es la solución general de la ecuación diferencial que estoy analizando. ¿Sí? Pregunta, ¿alguna duda? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior un poco? Ahí está. Ya, profe, la IP solo es reemplazar después los valores de A, B, C y D nomás, ¿no? Ese de I sub P. O sea, el I sub P es la solución particular, que tú la propusiste de esta forma. Entonces, Claro, como solución, tenéis que meterla dentro de la ecuación diferencial para saber si es solución. Por eso derivaste dos veces, la reemplazaste y después lo único que hiciste fue igualar términos. Y de ahí nacen los coeficientes del A, del x cubo, del x cuadrado, del x del c. Y así lo empiezas a determinar, uno por uno. claro, pero por eso, si es que digamos el C no me hubiera dado 0, ahí también tendríamos que poner digamos, poner que nos haya dado 2, sería entonces x3, x elevado a la 3 más 3x2 más 2x. 2x. Claro. Sí, pues aquí solamente reemplazamos de acuerdo a los valores que nos dieron. ¿Sí? Bien, entonces la idea es que hoy día resolvamos estos tres ejercicios que están acá. ¿Ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es escribirlo acá y el primero va a ser guiado, o sea, les voy diciendo lo que tienen que ir haciendo, ¿ya? Y el segundo, lo mismo, pero la diferencia es que en el segundo ya los voy a dejar un poco solos, voy a simplemente escribirlo. A ver, acá tenemos i2' más 4i' menos 2i igual a
2x cuadrado menos 3x más 6. Sí. Bien. Entonces, primer paso de negociación con este método es encontrar la solución homogénea. ¿Qué significa eso? Que tengo que encontrar la solución de y2' más 4y' menos 2y igual a 0. Eso es lo que tienen que encontrar. ¿Sí? Entonces, para ello, escriben la ecuación característica. Resuelven y obtienen la solución. Bien, les doy 2 minutos para hallar la ecuación característica y su solución, porque en realidad es hacer una ecuación de segundo grado nada más. ¿Ya? Desde ahora, ya. Bien. ¿Cuál sería acá la ecuación característica? Entonces, claramente la ecuación característica sería m cuadrado más 4m menos 2 igual a 0. Esta ecuación esta ecuación de segundo grado la puedo resolver con la fórmula, ¿cierto? Menos b, o sea, menos 4, más menos la raíz de b cuadrado, que sería 16, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es menos 2, ¿cierto? Partido por 2a, que sería 2. Entonces tenemos menos 4 más menos la raíz de menos 4 por menos 2 son 8. 16 más 8, ¿cuánto es? 22. 24. 24. Ya, bien. El 24 yo lo puedo separar. A ver. 4 por 6. 2 raíz de 6. 2 raíz de 6. Raíz de 6 partido por 2. Entonces este 2 simplifica al 4 y al 2 y me quedaría menos 2 más menos raíz de 6. Este no es un número imaginario, es un número real. Por lo tanto, la solución de la ecuación homogénea sería C1 por e elevado a menos 2 más raíz de 6x más C2 por e elevado a menos 2 menos raíz de 6x. Y ahí tenemos la solución.
homogénea. ¿Sí? Ese es el primer paso que tienen que hacer siempre para determinar la solución de una ecuación, en este caso, usando este método. Segundo paso, van a fijarse en cuál es la forma de f de x. Si ustedes miran acá, en este caso f de x es 2x cuadrado menos 3x más 6. 2x cuadrado menos 3x más 6. Pregunta, ¿qué tipo de polinomio es 2x cuadrado menos 3x más 6? ¿De segundo grado? De segundo grado. Por lo tanto, mi solución particular va a tener que ser de segundo grado, o sea, ax cuadrado me bx más c. Y como mi ecuación diferencial era y2' más 4y' menos 2y igual a 0, ustedes de acá van a encontrar quién es y', van a encontrar quién es y2' y lo van a reemplazar acá. Va, pero aquí ya no es igual a 0. Ahora es igual a 2x cuadrado menos 3x más 6. ¿Ya? Entonces al reemplazar, luego van a agrupar los términos que tienen x cuadrado, que tienen x, que están solitos, hacen la igualación y resuelven el sistema de ecuaciones que tienen ahí. ¿Sí? Bien, para eso les doy 5 minutos porque es un poquito más largo. Y de ahí lo ¿Puedes empiezo. subir un poquito ¿Cuánto poquito? al ejercicio? Ahí está bien, ahí está bien. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Bien, chiquillos. Para esta parte solamente necesitan la información que está acá. ¿Ya? En 5 minutos de ahora ya.
Bien, vamos a revisar. Bueno, en este caso, la solución particular que propusimos es ax cuadrado más bx más c. Necesito conocer quién es y'. Y' entonces me va a quedar 2ax más b, y por ende y2' me va a quedar simplemente 2a. Entonces ahora, si reemplazamos esto en la ecuación diferencial, nos va a quedar el y2' va a pasar a ser 2a, ¿cierto? Más 4 por y', que sería 2ax más b. Entonces 4 por 2 me van a quedar 8ax más 4b. Después viene un menos 2i. Eso significa que el menos 2 multiplica al a, al b y al c. Entonces me va a quedar menos 2ax cuadrado menos 2bx menos 2c. Y esto va a ser igual a 2x cuadrado más, menos 3x más 6. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar primero el término cuadrático, que en este caso es menos 2ax cuadrado. Los términos con x, que son esos dos. Entonces me quedaría más paréntesis 8a menos 2bx. Y los términos independientes, que serían el 2a más 4b menos 2c, igual a 2x cuadrado menos 3x más 6. Por lo tanto, claramente se tiene que cumplir que el menos 2a tiene que ser igual a 2, menos 2a igual a 2, y eso significa que a vale menos 1. El 8a menos 2b tiene que ser igual al menos 3, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo acá el a, me va a quedar menos 8 menos 2b igual a menos 3. O sea que el menos 2b es igual a menos 3 más 8, que me quedaría 5. Y eso significa que b vale menos 5 medio. ¿Cierto? Por último, el 2a más 4b menos 2c tiene que ser igual al 6, que es el término independiente. Entonces, en este caso, el a vale menos 1, entonces me va a quedar menos 2. El b vale menos 5 medio, el 2 se simplifica con el 4, me queda 2, y 2 por menos 5 son menos 10, menos 2c igual a 6. Entonces aquí tenemos que menos 12 es igual a... Aquí tenemos menos 12, que al pasarlo al otro lado pasa como más 12, y 12 más 6 son 18. Eso significa que c vale menos 9. De esa manera obtuvimos quién es a, quién es b y quién es c. Y como ustedes ya saben, nosotros habíamos propuesto que nuestra solución particular era ax cuadrado, o sea, menos x cuadrado, más bx, o sea, menos 5 medio x, más c, que es menos 9. Por lo tanto, nuestra solución general es la solución homogénea, que era C1 por e elevado a, no me acuerdo, vamos a revisarlo, por e elevado a menos 2 más raíz de 6, por e elevado a menos 2 más raíz de 6x, más C2 e elevado a menos 2 menos raíz de 6x, más este término, que sería menos x cuadrado menos 5 medio x menos 9. Y ahí tenemos la solución general de nuestra ecuación diferencial de coeficientes constantes de segundo orden no homogénea. ¿Se entendió o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien, Por perfecto. aquí sí, profe. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos al segundo. El segundo ejercicio dice y2' menos y' más y menos y' más y igual a 2 seno de 3x. Bien, entonces recuerda, primer paso, resolver la ecuación homogénea, que sería y2' menos y' más y igual a 0. Bien, 3 minutos para que resuelvan la ecuación homogénea, utilizando la ecuación característica. ¿Sí? Bien, a trabajar.
Bien, ¿cómo les dio? Bueno, aquí primero se escribe la ecuación característica, que es m cuadrado menos m más 1 igual a 0. Luego usamos la fórmula, menos b, que en este caso va a ser 1, más menos la raíz de b cuadrado, que es 1, menos 4 por a, que es 1, y por c, que es 1, partido por 2. Entonces acá vamos a tener 1 más menos, aquí voy a tener 1 menos 4, que es menos 3. O sea, voy a tener raíz de menos 3 partido por 2. Eso significa 1 más menos raíz de 3 y partido por 2. Entonces, como vimos recién, la solución de la homogénea sería C1 por E elevado a. La parte real es un medio, por lo tanto sería un medio de X. La parte imaginaria es raíz de 3 medios, por lo tanto me quedaría coseno de raíz de 3 medios X. Más el otro sería C2, el mismo E elevado a un medio X, porque es la misma parte real, pero la parte imaginaria ahora va a cambiar a C, de raíz de 3 medios X. Y ahí tenemos la solución de la homogénea, que no tiene nada que ver con la solución de la homogénea, de la no homogénea. Hasta acá, ¿alguna duda? Profe, No, ¿qué hizo con la raíz del 3? ¿Cómo que hice con la raíz del 3? ¿De las dos soluciones solo se toma una? ¿O las dos? Ya, a ver, lo que pasa es que en el 1 más raíz de 3 y lo que pasa es que esto lo expliqué la clase pasada. Tendría que explicarte todo del principio, todo lo que habría que hacer para saber o entender por qué llegaste a eso. Pero en pocas palabras, aquí no es que consideres el más y el menos, sino que digamos que de aquí la parte real es un medio y la parte imaginaria es raíz de 3 medios. La parte real es la misma y la parte imaginaria se distribuye uno con coseno y el otro con seno. Ya dejémoslo así. Ah, ya entendí. ¿Ya? Ya. Ya. Ahora, si queréis considerar ahí en el otro el menos, pero el menos va a salir fuera del seno y como va a quedar con la constante se lo traga y te sigue quedando C2, pues en realidad es lo mismo. Ya. Ahora, segundo paso. En el segundo paso tenemos que en este caso f de x es 2 seno de 3x, por lo tanto tenemos que proponer la solución particular. Si ustedes miran el PowerPoint, cuando tengo senos o cosenos, tengo que proponer este tipo de solución. A seno de eso x más b coseno de eso x. Independiente que tenga solo seno o solo coseno, siempre tienen que estar los dos. Por lo tanto acá, mi solución sería A coseno de 3x más b seno de 3x. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes ahora? Reemplazar esa ecuación que estamos proponiendo en esta ecuación diferencial. Por lo tanto, tienen que determinar quién es y' y quién es A. Y quién es I2' de P. Reemplazarlo acá, igualar y otra vez obtener quién es A y quién es B. ¿Sí? Bien, 5 minutos desde ahora ya.
¿Cómo van? Profe, yo tengo una duda, Dígame. pero es que después ya de hacer todas las derivadas, Ujú, luego después de reemplazar, ujú. por ejemplo, me da el 6 coseno, me da menos 6 coseno de 3x. Ya. ¿Y ese lo tengo que igualar al a solamente o al a coseno de 3x? Tienes que igualar, digamos, los coeficientes. Por ejemplo, la parte de la derecha no tiene coseno. Eso significa que el coeficiente del coseno va a tener que ser 0. ¿Cachai, no? Ah, ya. Claro. Y acá el coeficiente del seno de 3x va a ser el 2. Y ahí es donde tú vas a poder hacer un sistema y encontrar quién es A y quién es B. Ah, ya, profe, gracias. Bien. Bueno, si revisamos un poquito, si yo derivo acá el coseno, yo sé que eso es menos seno de 3x y por la derivada del 3x que sería 3. En cambio el otro va a ser más 3b coseno de 3x, ¿cierto? Si derivo por segunda vez, aquí me van a quedar menos 9a coseno de 3x y aquí me va a quedar menos 9b seno de 3x. Entonces ahora yo reemplazo en mi ecuación. Entonces I2' sería menos 9a coseno de 3x menos 9b seno de 3x. Menos I', o sea que al I' le cambio los signos, entonces me va a quedar más 3a seno de 3x menos 3b coseno de 3x. Después viene más I, que para nosotros es a coseno de 3x más b seno de 3x. Y esto tiene que ser igual a ¿quién? Al 2 seno de 3x. Entonces ahora que tengo eso, empiezo a trabajar. Por ejemplo, los que tienen cosenos. Él tiene coseno, él tiene coseno y él tiene coseno. ¿Cierto? Entonces aquí voy a tener paréntesis. Aquí tengo menos 9a. Aquí tengo menos 3b. Y aquí tengo más a, multiplicado por el coseno de 3x. Ahora los que tienen seno. Él tiene seno y él tiene seno. O sea, menos 9b más 3a más b seno de 3x igual a 2 seno de 3x. Aquí puedo hacer una suma, entonces tengo menos 9a más a son menos 8a menos 3b coseno de 3x. Y acá tengo 3a menos 9 más 1 son menos 8b seno de 3x igual a 2 seno de 3x. Entonces, ¿qué pasa? Que en este lado derecho no hay nada con coseno, por lo tanto el menos 8a menos 3b tiene que ser 0. Y de este lado, el que acompaña el seno de 3x es el 2, por lo tanto es el 3a menos 8b tiene que ser igual a 2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un sistema de ecuaciones que lo puedo resolver con algún método, como por ejemplo multiplicando abajo por 8 y arriba por 3. ¿Cierto? Entonces 3 por 8 son menos 24a, menos 3 por 3 son menos 9b, igual a 0. Abajo 3 por 8 son 24a, menos 8 por 8 son 64b, 8 por 2 son 16, se van los 24a, menos 9b menos 64b son menos 73b, igual a 16, por lo tanto b vale menos 16 partido en 73. ¿Cierto? Eso lo puedo reemplazar, por ejemplo, en la ecuación de acá arriba, donde claramente, si quiero despejar el a, me va a quedar que menos 8a es igual a 3b, por lo tanto a es menos 3b partido en 8, o sea, menos 3 octavos por menos 16 73 avo. 8 por 2 son 16, entonces me va a quedar 6 partido en 73. Por lo tanto, mi solución particular, ¿cierto? Mi solución particular yo la había propuesto como. ¿Cómo la propuse? Como a coseno de 3x.
Entonces me va a quedar 6 partido en 73 coseno de 3x. Más b, que son menos 16 partido en 73 por el seno de 3x. Y ahora que tengo la solución particular, escribo la solución general, que era C1 por e elevado a un medio x por el coseno de la raíz de 3 medio x, si no me equivoco. Eso era, ¿no? Ahora vamos a subir. Sí. Después venía un más, ahí, más C2 e elevado a un medio x, seno de la raíz de 3 partido por 2x. Y ahora le sumo la solución particular, que son 6 partido en 73 coseno de 3x menos 16 partido en 73 seno de 3x. Y ahí tengo la solución general de la ecuación. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? Perfecto. Vamos entonces al ejemplo número 3. El ejemplo número 3 dice I2', dice I2' menos 2i' menos 3i, creo, a ver, sí, igual a 4x menos 5 más 6x elevado a 2x. ¿Eso dice? Sí. Bien. Entonces ya saben que el primer paso es encontrar la ecuación de la homogénea. ¿Cierto? Que sería I2' menos 2i' menos 3i igual a 0. De aquí encontramos la ecuación característica. Te lo voy a explicar la primera parte yo al tiro. Entonces la ecuación característica sería m cuadrado menos 2m menos 3 igual a 0. ¿Se puede factorizar esto? Veamos, si no usamos la fórmula no. m, a ver, 3, 1, menos más. ¿Está bien o no? Menos 3 más 1 son menos 2 y menos 3 por 1 son menos 3. Bien. Eso significa que m vale 3 y el otro m vale menos 1. Por lo tanto, la solución de la homogénea sería C1 por e elevado a 3x más C2 por e elevado a menos x. Entonces ahora vamos a la segunda parte. Como la función acá, y aquí hay un detalle. Aquí la función está separada en un polinomio y un exponencial. Por lo tanto, mi solución particular tiene que estar descrita de dos formas. Primero, respecto al polinomio. Respecto al polinomio va a tener que ser ax más b, ¿cierto? Respecto al exponencial, recuerden que cuando era x por e, tenía que ser c por e elevado a 2x más d por x por e elevado a 2x. Entonces, ahora mi pega, ¿cuál es? La misma de siempre. Reemplazar esto en esta ecuación diferencial. 4x menos 5 más 6x elevado a 2x. ¿Sí? Bien, les doy 2 minutos para que lo hagan. ¿Sí? Desde ahora, ya. Profe, ¿puede subir un poquito la pantalla, por favor?
¿Cómo van? Reemplazando, profe. Ah, La ya. ecuación. Ya. Bien. Revisemos entonces en este caso. En este caso, el I' de la solución particular sería A más 2C elevado a 2X más derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Cierto? Y el I de P2' sería la derivada de la de 0. Aquí me va a quedar 4C elevado a 2X más 2D elevado a 2X más derivada del primero, que va a ser 2D por E elevado a X, más la derivada del segundo, que va a ser 4DX elevado a 2X. Bien, entonces ahora reemplazamos en la ecuación diferencial. Entonces el I2' sería 4C elevado a 2X más 2D elevado a 2X más 2D elevado a 2X. Fíjense que esos dos se pueden sumar y aquí me quedaría 4. Así no escribo tanto. ¿Cierto? Más 4DX elevado a 2X. Después viene menos el 2i', o sea, me va a quedar menos 2a, me va a quedar menos 4c elevado a 2x, me va a quedar menos 2d elevado a 2x, y me va a quedar menos 2dx elevado a 2x. ¿Sí? Y por último, viene un menos 3i. O sea, menos 3ax menos 3b menos 3c elevado a 2x menos 3dx elevado a 2x. Y eso tiene que ser igual al 4x menos 5 más 6x elevado a 2x. Ya, vamos primero con los términos que tienen x solita, que en este caso sería solamente L, ¿cierto? O sea, tengo que menos 3ax. Los términos independientes, que aparentemente serían menos 2a. ¿Quién más independiente? El menos 3b. Y pau. Después los términos que tienen solo la exponencial. Acá tenemos el 4c. Acá tenemos el 4d, acá. Acá tenemos el menos 4c. Ah, miren, ese se fue con ese. Listo. Así que este se borra. Después tenemos el menos 2d, que con ese 4d me van a quedar solamente 2d. Y después tenemos acá el menos 3c. Y pau. Y eso por e elevado a 2x. Ahora los x elevado a 2x. Acá tenemos 4d. Acá tenemos menos 2d. O sea, ya tenemos 2d.
Y acá tenemos menos 3D, o sea, tenemos menos dx elevado a 2x. Y esto tiene que ser igual a 4x menos 5 más 6x elevado a 2x. Entonces, el que acompaña el x acá es 4 y aquí es menos 3a. O sea que el menos 3a tiene que ser 4. Por lo tanto, a vale menos 4 tercios. Listo. ¿Sí? Después, el término independiente acá vale menos 5. Por lo tanto, el menos 2a menos 3b tiene que ser igual a menos 5. ¿Cierto? Si yo reemplazo el a acá, menos 2 por menos 4 tercios son 8 tercios. Menos 3b igual a menos 5. O sea que 8 tercios más 5 es igual a 3b. ¿Cierto? 3 por 5 son 15. 15 más 8, 15. Yo sumo con los dedos por si acaso. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23. Serían 23 tercios. Y cuando el 3 pasa dividiendo va a quedar 23 novenos. Y ahí encontramos quién es B. Después, aquí no hay término con e elevado a x solito. Por lo tanto, el 2d menos 3c tiene que ser igual a 0. Y de acá vemos que el menos d tiene que ser igual a 6, por lo tanto d vale menos 6. Y eso significa que si el d vale menos 6, aquí me va a quedar menos 12, menos 13 igual a 0, o sea que menos 12 es igual a 3c, o sea que c vale menos 4. Encontramos el a, el b, el c y el d, por lo tanto mi solución particular era ax, o sea menos 4 tercios x, más b solito, o sea, más 23 novenos, más d elevado a 2x, más c, perdón, o sea, menos 4 elevado a 2x, y más d, o sea, menos 6x elevado a 2x. Y por ende ahora mi solución general va a ser c1 elevado a 3x, si no me equivoco. A ver, veamos. Veamos el original. Sí, 3x menos x. O sea, acá me quedaría c1 por e elevado a 3x más c2 por e elevado a menos x más la solución particular que es menos 4 tercios x más 23 novenos menos 4 elevado a 2x menos 6x elevado a 2x. Y ahí tenemos la solución de la ecuación lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Listo. El problema se va a dar acá. Por ejemplo, i2' más, no sé, más 3i' más 2i igual a secante de x. ¿Por qué se da el problema acá? Porque no, para este método de variación de parámetros no existe ninguna forma de la función en donde yo pueda utilizar la secante. Pues si miran la tabla, solamente es para senos y cosenos, por ejemplo. Por lo tanto, el método de coeficientes indeterminados queda nulo para resolver esta clase de problemas. Entonces tenemos que buscar otra forma de resolver ecuaciones diferenciales homogéneas con coeficientes, o sea, no homogéneas con coeficientes constantes. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Antes de cerrar este PowerPoint, hasta acá, ¿alguna duda respecto al método? ¿Se dan cuenta que era importante recapitularlo? Bastante importante, diría yo. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto al método? No, profe. ¿No? Perfecto. Bien, entonces ahora nos vamos con el segundo método para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. Y justamente la sesión correspondiente a esta semana, pero como nos habíamos desfasado y en realidad preferí detenerme porque sentí que lo había hecho muy rápido la semana pasada, entonces no tenía ningún sentido seguir avanzando tan rápido.
si no se entendía bien el método. Por eso hicimos más ejercicio y lo volví a explicar de nuevo. Esa era la idea. Bueno, hoy día voy a plantearles el método, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Si es que nos da tiempo vamos a hacer un ejercicio y mañana seguimos con el mismo método y ya cambiamos de tema. ¿Sí? La próxima semana es semana de receso, ¿cierto? Y a la que sigue, el día viernes, no me acuerdo qué día cae, hay un control, el control número 3. El control número 3 entra hasta esta materia, ¿ya? Sin considerar sistemas de ecuaciones, ¿ya? Solamente está el método que vamos a ver hoy día. ¿Sí? Profe, ¿cuántos controles van a hacer? Son 5 controles. Ya, ok. Espérenme un ratito, me están llamando un número súper raro. Me llaman de Entel, más fome. Ya. Bueno, chiquillos, como les dije, hoy día nos correspondía otra vez ecuaciones lineales de segundo orden no homogéneas con coeficientes constantes y además nos toca ver sistemas de ecuaciones diferenciales. Sistemas de ecuaciones que vamos a ver mañana y a la vuelta del receso. ¿Ya? Alguien me había preguntado por el control. ¿Cuántos controles iban a hacer? En teoría son 5 controles. ¿Ya? Ese control sería el 3, después más adelante vendría el cuarto y el quinto es un control que lo voy a determinar yo, que va a ser independiente del otro grupo, digamos. ¿Ya? Por si acaso. Según lo que yo les dije en la primera clase. Bueno, la idea es resolver las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, no homogéneas, ahí me faltó el con coeficientes constantes, utilizando un método que se llama el método de variación de parámetros. El mismo método que nos permitió determinar la solución de una ecuación lineal de primer orden no homogénea. Con esa fórmula gigante que teníamos, es el mismo método, solamente que ahora referido a ecuaciones lineales de segundo orden. Y además, la idea es resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, EDO lineal de segundo orden no homogéneo. Entonces, el método que vamos a ver hoy día se llama el método de variación de parámetros o el método de variación de constantes. ¿Ya? Bueno, al igual que el método anterior, yo tengo una ecuación, esta ecuación diferencial no homogénea con coeficientes constantes. Perdón. Coronavirus. No, mentira. Ni salgo. Bueno, entonces acá la idea es lo mismo de la vez pasada. Lo primero tenemos que resolver la ecuación diferencial de tipo homogénea, o sea, cuando f de x vale 0. La diferencia es que esta vez yo sí voy a utilizar estas soluciones, ¿ya? ¿Cuál es el detalle? El detalle acá es que la ecuación diferencial de no homogénea siempre me arroja dos soluciones particulares, ¿cierto? Que son el I1 y que son el I2. Entonces, cuando yo escribo la solución general, ¿cierto? De la ecuación homogénea, siempre era C1 por I1 más C2 por I2, ¿cierto? Donde C1 y C2 eran constantes. Como el método se llama el método de variación de parámetros o el método de variación de constantes, ¿eso qué significa? Que lo que vamos a hacer ahora es que nuestra solución particular va a tener la misma forma que la solución homogénea, pero la única diferencia es que ahora C1 y C2 van a dejar de ser constantes y ahora van a pasar a ser variables. Por eso es que aparece el C1 de X y el C2 de X. Esa es la gracia del método, que ahora el C1 y el C2 le vamos a dejar de llamar constante y le vamos a llamar, lo vamos a transformar a funciones. Como toda solución que yo estoy proponiendo, esta tiene que estar inserta dentro de la ecuación diferencial original. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es derivarla, ¿cierto? 2 veces.
Entonces tengo el IP que era C1 por I1 más C2 por I2. Estamos considerando que C1 y C2 son funciones que dependen de X. Por lo tanto, al derivar, tengo la derivada de una multiplicación. Entonces deriva el primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y en el segundo lo mismo, deriva el primero que es C2' por el segundo más C2 por I2'. De acá vamos a imponer una condición. Y esta condición va a estar asociada a aquellos términos que tienen C'. O sea, la suma de C1' por I1 más C2' por I2 le vamos a decir que vale 0. Esta es la condición importante acá. Vamos a asumir que la suma de esos dos términos me da 0. Por lo tanto, del I', el C1'I con el C2'I2 se van a desaparecer. Y solamente va a sobrevivir el C1I' más C2 por I'. Lo que vamos a hacer ahora es volver a derivar para encontrar la segunda derivada. Entonces al derivar tengo la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, por eso apareció el I2', y así sucesivamente. Luego vamos a reemplazar en la ecuación no homogénea, que es esta que está acá. Aquí hay un error. Puta, siempre encuentro errores. No puedo hacer nada perfecto. Chiste mi vida. El error está acá, que no es igual a 0, pues, es igual a f de x. ¿Ya? Entonces, donde dice I particular de I2', reemplacé por la ecuación que nos dio ahí. Donde dice I', reemplacé eso de ahí. Y donde dice I, reemplacé eso de ahí. Que son las mismas ecuaciones que teníamos arriba. El I de P, el I' de P y el I2' de P. ¿Sí? Vamos a cambiar esto al toque. Aprovechando que esta todavía no la subo a internet. Vamos. Bien. Una vez que reemplazo, lo que voy a hacer ahora es mezclar todo lo que tenga I1', todo lo que tenga, o sea, todos los que tienen I1 y todos los que tienen I2. ¿Ya? Entonces los que tienen I1 se van a separar así. Bueno, esta es la que teníamos antes. La volví a escribir, ¿no? Entonces por acá tenemos A, C1 y 1, 2'. Acá tenemos B, C1 y 1'. Y acá tenemos C por C1 y 1. Entonces, como todos tienen C1, saqué el C1 para afuera y me quedó esto. Pero si nosotros recordamos, el I1 es una solución particular de la solución de la ecuación homogénea. O sea, cuando vale 0. ¿Eso qué significa? Que el AI1, 2' más BI1' más CI1 vale 0. Porque es la ecuación diferencial homogénea. Cuando junto los I2 me va a pasar lo mismo, que aquí el C2 me va a quedar eso de adentro, y como el I2 es solución de la ecuación homogénea, que es cuando vale 0, entonces toda esta ecuación también va a valer 0. Lo que va a sobreexistir es esto, A por C1' y 1' más A por C2' y 2' igual a f de x. Entonces, acá tengo una segunda condición. Lo único que hice acá fue dividir por A, por eso me quedó f de x partido por A. Entonces, la condición inicial era C1 y 1 más C2 y 2 igual a 0. Y la otra era C1' por I1' más C2' por I2' igual a f de x partido por A. Entonces aquí me quedó un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Como ustedes saben, de álgebra lineal, existe un método que se llama el método de Cramer. El método de Cramer es un método, por medio de las determinantes, que me ayuda a determinar soluciones. La determinante de abajo corresponde a la determinante principal, que es la determinante de los coeficientes, en este caso, de las variables. Para nosotros, en este caso, las variables son C1' y C2'. Porque la I1 y la I2 se supone que las conocemos. Segundo pifiazo al año. ¿Ah, no? Sí, acá está el pifiazo. Pues este es I2'. Ahí sí. Bien, entonces, por eso abajo me quedó determinante de I1 y 2, I1' y 2'. Arriba, como quiero encontrar la solución de C1', recuerden que el Cramer dice, bueno, donde en los coeficientes que tienen que ver con el I1 y el I1', cámbiolos por los términos que están después de la igualdad. Por eso acá dice 0, f de x partido por A, y el otro sería I2 y 2'.
¿Cómo se resuelve una determinante? Se multiplica cruzado. Entonces 0 por I2' es 0, menos f de x partido por a por I2, que me queda I2 por f de x partido por a, el a abajito. Y ahí está el menos de ese producto. Pero si ustedes se acuerdan, esta determinante que está acá abajo corresponde al Wronskiano. Por eso es que esto se transforma en el Wronskiano de I1 con I2. Por lo tanto, yo con esta fórmula soy capaz de encontrar quién es C1'. Entonces basta con encontrar esto, luego integro y obtengo el C1. Y ahí estoy al otro lado. Después, ¿quién va a ser el C2'? Lo mismo. Abajo tengo el Wronskiano. Y ahora aquí, en vez de cambiar el I1 con el I1', cambio el I2 con el I2'. Por eso ahí arriba dice 0 y abajo dice f de x partido por a. Entonces multiplico cruzado, me va a quedar I1 por f de x partido por a con el Wronskiano, menos I1' por 0, que es 0. Estas dos fórmulas son las que me permiten encontrar C1' y C2'. Teniendo cada una de ellas, puedo integrar para encontrar el C1 y el C2 y después simplemente reemplazo en la ecuación que yo había propuesto. Y con eso encuentro la solución particular, se la sumo a la solución homogénea y estoy al otro lado. Y ese es el método de variación de parámetros. Beneficios del método de variación de parámetros, que lo puedo usar en la ecuación que se me ocurra, mientras sea de coeficientes constantes, eso sí. Desventajas del método de variación de parámetros, que depende del valor, depende de esta integral de acá. Entonces, a veces esta integral se hace muy difícil de calcular y a veces hasta imposible. Entonces, el método de variación de parámetros tiene esa dificultad, que a veces la integral que te aparece acá para encontrar el C1 y el C2 son muy difíciles, a comparación del método de coeficiente indeterminado, ¿cierto? Que su ventaja es que era más fácil porque lo único que tenían que hacer era encontrar los constantes, pero, pero su desventaja es que no nos sirve para todos los tipos de ecuaciones diferenciales. Entonces, si bien es cierto, este es más genérico, pero es más difícil la integral usualmente, depende del ejercicio en realidad. ¿Sí? Como todo en la vida, necesitamos de un ejemplito. Ustedes vienen para los ejemplos. Entonces dice, ejemplo, I2' menos 3I' más 2, ¿no saben qué? Son las 5:43. ¿Saben qué? Mejor esto lo vamos a dejar para mañana. Porque si lo hago ahora, mañana igual lo voy a tener que recapitular. ¿Qué necesito que tengan ustedes para mañana? Que en su cuaderno tengan anotado, lo pueden sacar del mismo video o del PowerPoint que voy a subir hoy día, que tengan estas dos fórmulas. Que tengan la fórmula del C1' y la fórmula del C2'. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a trabajar mañana directamente con este ejemplo que está acá. Y en realidad los sistemas de ecuaciones diferenciales es un chiste, son re fáciles. Así como anécdota, yo no lo había usado nunca en mi vida. Y ayer ocupé este método y facilísimo. ¿Sí? Lo vamos a dejar hasta acá porque ya quedan 5 minutos y va a ser perder tiempo. Bien, chiquillos, ¿hasta acá alguna duda respecto a la materia? No pretendo que hayan entendido el método de variación de parámetros al tiro. Ojo con eso. Simplemente quiero que entiendan que es un método que me ayuda a resolver cualquier tipo de ecuación diferencial no homogénea con coeficientes constantes, sea cual sea, y que para ello necesito dos fórmulas. Y eso es lo que necesito que sepan. ¿Ya? Mañana ya entenderemos cómo se utiliza el método paso a paso. Bien. Lo que la mayoría espera. El día sábado yo hice la revisión de la prueba para varias personas, pero a su vez varias personas me dijeron que no podían el sábado porque tenían prueba. Pregunta. Mañana a las 8 de la noche, que es más seguro que no tengan clase, ¿se pueden juntar para revisar la prueba? Aquellos que quieran. Yo sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien no puede a las 8? Yo sí puedo. Yo, profe, no puedo. No puedes. No. Ya, ¿y cuándo puedes?
El jueves. El jueves en la noche. Claro, el jueves en la noche. Ah, yo no puedo el jueves. Bueno, No, no soy tan pesado. ¿El jueves alguien tiene problemas con que sea el jueves en la noche? No. ¿Igual No, en la profe. noche? ¿Ah? No, profe, por acá todo bien. No. A las 8 está bien. ¿Alguien tiene problemas? Yo digo a las 8 más que nada porque a las 8 nadie tiene clase. Se supone que no tienen clase, así que por lo menos por el lado de clase no tendrían problema. ¿Ya? En todo caso, los que se presentaron el sábado se dieron cuenta que es súper rápido. Se presentan, van a tener que esperar, sí, porque yo voy en orden de asistencia. ¿Ya? O sea, se presenta uno y con ese uno yo reviso y después se sale y recién agrego al otro. O sea, es de forma personalizada. No es que voy a profe, agregar a todos en el grupo y vamos a resolver, no. Y se ve profe, el tiro. pero ¿Cuál es tu duda? ¿Ah? ¿Qué pasó, Nico? pero el jueves tenemos clases 7:30. Yo, bueno, de contabilidad. ¿A qué hora? 7:30. Oye, pero Nicolás, ¿qué acabo de preguntar? Claro, pensé que podía ser en la tarde, porque como no sabía que era en la noche. Pero eso se estoy diciendo, por las 8 de la noche. Pero yo puede ser mañana a las 8, pero podría ser el primero. Si llegáis temprano, sí, pues, ¿por qué no? Ya, entonces me conecto antes. Entonces Siete estamos y- 2 minutos antes, unos 3 minutos antes. Ya, profe. Entonces sí, ¿Alguien sí, tiene mañana. problemas mañana entonces a las 8? Nadie dice yo. Ya, entonces, segunda revisión. Revisión mañana a las 20 horas. También por Zoom. Se conectan a Zoom para revisar la pregunta. Así yo proyecto, digamos, la cuestión y al tiro vemos cuál es el tema de la prueba. ¿Ya? Chiquillos, algo que es súper grave, sí, que es con mucha gente, varias, estoy hablando de por lo menos 10 personas que me escribieron el sábado preguntando si podían hacer la revisión otro día. A lo cual yo pregunté, ¿y avisaste antes? Entonces me dijeron, no, ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, significa que no están siguiendo instrucciones, o sea, por algo mando un mensaje por intranet, por algo les digo en clases. Si ustedes no asisten a clases, eso no es problema mío. De hecho, está siendo grabado para que cuando el que vea esta clase, escuche lo que estoy diciendo. Si usted falta a clase, es problema suyo. Y usted se tiene que ser responsable. Usted tiene que ver los videos, como varias personas también me han hecho saber que no han podido asistir a clase, pero que están viendo los videos. Por lo tanto, no pueden decirme, es que no sabía, porque se avisó por el medio oficial, que es intranet, y además en clases. ¿Ya? Entonces, es hora de que empiecen a seguir instrucciones. ¿Ya? Pasó lo mismo con la prueba, no siguieron instrucciones algunos y quedó la crema. Entonces, de hecho, la próxima prueba, el que no sigue instrucciones, yo simplemente no le corrijo la prueba de punto. Así de simple, y tiene el 1. ¿Ya? Porque por algo las instrucciones son importantes, por algo se llaman instrucciones. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente. ¿Ya? O sea, sería lo más rasca del universo sacarte un 1 porque no seguiste la instrucción. Así que ojo con eso. ¿Ya? Por esta ocasión voy a dejarlo pasar y todos aquellos que puedan presentarse mañana a revisar su prueba, que es la última vez, pero no estoy faltando de ustedes, estarla revisando cada vez que ustedes quieran. ¿Ya? Yo también tengo vida y también trabajo en otros lados. ¿Ya? Entonces, al igual que ustedes, también tengo otras cosas que hacer. ¿Ya? Ustedes no son los únicos. Y por eso estoy dando este segundo chance porque sé que muchos no pudieron el sábado. Nada más que por eso. ¿Ya? Así que, ojo, dígame. Igual debería revisar todas las pruebas de la gente, ¿no? Que igual no es culpa de las personas que no haya podido revisar todos los ejercicios. ¿Cómo? De nuevo. Es que, No understand. es que no es culpa de la gente que usted, por ejemplo, no le hayan pasado toda la lista de los ejercicios, pues. Entonces, igual debería revisar Tampoco es todas las culpa pruebas. mía que ustedes no siguieran instrucciones y que no notaran la pregunta. Y en el orden que va. Y que hayan entregado. ¿Por qué se dio mucho esto también? Porque muchos entregaron las pruebas desordenadas. Primero las 3, después la 1, después las 2.
porque no sacaron bien las fotos, entonces no solamente es problema mío, ¿cachai, no? Entonces al final es un problema de todos. Por esta ocasión, por supuesto que tengo que considerarlo, pero ustedes también se tienen que hacer cargo de lo que es de ustedes, ¿o no? O sea, si yo te digo, entrego una prueba ordenada significa que la 1, la 2, la 3, escribe el enunciado, significa que está escrito tu enunciado y no que está anotado la pregunta, o sea, ¿cómo se llama la ecuación y listo? No, eso no es el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? ¿Por qué? Porque si el día de mañana tú quieres defenderte, tú también lo puedes hacer en base a haber seguido las instrucciones. Pero mire, profe, yo seguí las instrucciones y aquí dice que usted colocó que podíamos resolverlo con cualquier método. Y usted me la cobró mala porque, no sé, pues, en la pauta salía que era con tal método y yo lo hice con el otro método. Pero acá no dice, ¿cachai? Entonces también es una forma de que tú te puedas defender. Pero si en el enunciado no está escrito, ¿cachai o no? Y si se hace esto es porque precisamente por el otro método, subiendo preguntas en la prueba original, digamos, no se pueden hacer retroalimentaciones. Y ahí está por eso estamos haciendo esto aparte. Esa es la razón. ¿Okay? Por eso ustedes también tienen que, yo entiendo que estén en otra, un montón de cosas que pasan acá. ¿Okay? Sí, eso se entiende. Y por lo mismo que se entiende es que se le está dando otra chance para entrar. Pero, o sea, que tengo que esperar hasta fines de semestre para que me estén diciendo, profe, ¿puedo revisarme la prueba? No. Uno también tiene que aprender a revisar sus cosas. Ahora, si alguien no puede mañana, por ejemplo, también fácil. Profe, WhatsApp. Profe, ¿sabe qué? Disculpe, lo que pasa es que no voy a poder mañana porque tengo que trabajar, porque tengo que estudiar, porque tengo un cumpleaños, porque no quiero, no sé, por último. ¿Y podría usted revisarme la prueba y luego yo reviso Intranet? O sea, iLearn. Perfecto, ni un problema. ¿Cachai, no? Eso. Sí, Eso pero no. igual, por ejemplo, lo que Agustín me había puesto en la prueba era que no correspondía a la prueba, pues puede haber más de alguna persona que quizás no va a reclamar que también tiene lo mismo. Por eso le Ya, digo que debería revisar las y pruebas, quizás. eso De es todo. parte de revisar también tu prueba. Porque de hecho varias personas se metieron el sábado y no era precisamente por eso. También se metieron porque habían considerado que era menos puntaje, ¿cachai? Entonces al final todos tienen que revisar su prueba. Ahora, si queréis que vuelva a revisar las pruebas una por una otra vez, no creo. Sí, yo sí lo creo. ¿Cachai, no? No, sí, tú sí, po. Pero así como tú tienes que darte el tiempo de revisar la prueba, yo también tengo que darme el tiempo de revisarla una por una. ¿Cachai, no? Y como por eso les digo, yo también tengo otras cosas que hacer, si no es porque quiera o por ser pesado, no. Es que por algo hay instrucciones. ¿Cachai? Pero bueno, de todas maneras, si hay alguien aparece que después, bueno, por esta primera prueba lo vamos a dejar pasar. Pero para la segunda prueba ya no debería ocurrir. ¿Ya? Profe, una consulta. Dime. Acerca del control número 2 y acerca de los ejercicios de mezclas que habían entrado, Ya. me percaté yo que por lo menos usted lo había enseñado como de una manera y de la manera que usted lo había enseñado en el desarrollo como que no estaba la respuesta. No sé si habría sido como lo único o en Mongolia acuático en el ejercicio. Lo cacho. Voy a ¿En revisar. el control? Amigo, el En el mando control. profe. Sí, a mí me pasó lo mismo, profe. Ya, No sé, ahora cuidado. de- Que un ejercicio sea de mezclas, el ejercicio de mezclas es plantear la ecuación. El resolverla no necesariamente es por cómo lo resolvimos en clase. Por algo le enseñé el método de, por ejemplo, no sé, una ecuación no homogénea. ¿Cachai? Por algo le enseñé el método de la fórmula homogénea. Entonces, que esté resuelta en clase de una forma no significa que sea la única. Lo importante de cuando yo les enseñé a escribir una ecuación diferencial, eso es lo importante. ¿Cachai? O sea, de esa clase, por ejemplo, de la pregunta de mezclas, esa era el medio del asunto. ¿Cómo es llegar a la ecuación diferencial? Resolver la ecuación diferencial, tenías que usar el método que tú creías más conveniente. De todas maneras, voy a revisar las preguntas de mezclas, José, ¿ya? Ok, profe. Voy a revisarlas todas por si acaso. ¿Ya? Y si encuentro algo Ya, anómalo, profe. igual les aviso. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, profe, gracias. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense. Chao. Profe, Gracias. entonces quedamos para mañana, ¿cierto? ¿Qué Ya, cosa? profe. Sí, mañana a las 8. Se lo voy a escribir por el intranet al tiro. ¿Ya? Ya, profe. Para que Ok. todos sepan igual.
Gracias. Ya, chao, que estén bien. Pero, profe, gracias. Profe, gracias. Chao, cuídense. Gracias.